Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con gozo en nuestro corazón, siempre con la expectativa que concita el hecho de reunirnos aquí para presentar las grandes verdades de la palabra de Dios, amplificadas por el Espíritu de profecía, que nos presentamos y les decimos bienvenidos. Este es su programa, Creed en sus profetas, y lo ofrecemos siempre con gozo junto al pastor Bruno Razo. Y lo hacemos también, Pastor Eber, no solo con gozo y alegría, sino también con gratitud, con responsabilidad, ¿no? Porque es una enorme bendición que Dios nos conceda este material, estos comentarios que nos permiten reflexionar y profundizar el mensaje bíblico en nuestra vida. Hoy acabamos de iniciar, ayer, el libro de Job, así que hoy nos vamos a dedicar al capítulo 2. Enviamos antes un abrazo, nuestras oraciones y nuestro deseo de lo mejor para todos nuestros amigos y hermanos. Y entonces sí, ahora Pastor Eber, vamos adelante con el capítulo 2 de Job. En el capítulo 2 de Job, pastor, nosotros estamos viendo que Job es desafiado completamente. Había comenzado el primer capítulo con ese desafío atrevido de Satanás a Dios. Claro, ¿cómo no te va a servir Job si tú le rodeas de toda clase de bendición? Así que en realidad Job es un interesado, es un negociante. ¿no? Exactamente, ¿no? Como tú le das, él te da. Así que, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor que tiene? Así es. Está haciendo negocio, nada más. Sí, exactamente. Será la acusación de Satanás. Dios le permite a Satanás ir prácticamente hasta un extremo. Le quita todo, hasta sus hijos, que me imagino eran lo más preciado, lo más precioso para Job. Y bueno, Job fue probado hasta lo sumo, y en algún momento, por lo que vemos, su esposa le da la espalda. ¿Qué haces todavía reteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, finalmente, ¿qué más te queda? ¿No? Entonces, nosotros podemos ver que por inspiración, Elena White coloca a Job en una galería especial. Podríamos llamarle la galería de los hombres probados. ¿Podríamos referirnos a esa cita, pastor? Sí, claro. Voy a compartirla con toda satisfacción. Dice así:
En todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y a la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como si fuera un animal salvaje. Daniel fue arrojado en el foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que lo aborrecieron sus parientes y amigos, pero se mantuvo íntegro. A Jeremías no se lo pudo convencer para que no dijera las palabras que Dios le había ordenado pronunciar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda cisterna. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que vemos que estos grandes hombres de Dios también enfrentaron tremendas dificultades, adversidades, injusticia, pero ellos renunciaron, se mantuvieron firmes, fieles y le ofrecieron a la humanidad de aquellos días y a la humanidad de nuestros días, hasta nuestros días y hasta que Jesús venga, porque a través de su vida y de sus escritos nosotros tenemos un modelo y una inspiración a seguir. Sin duda. Es interesante que Job, al ser incluido en esta lista de los hombres probados a través de la historia de la redención, la historia bíblica, tiene varias connotaciones. Fue privado de sus posesiones terrenales, dice Elena White, como lo vemos también en la Biblia. Estuvo tan enfermo que lo aborrecieron sus parientes y amigos, me imagino refiriéndose a la esposa, los amigos refiriéndose a aquellos que vendrían. Qué cuadro triste, ¿no? Sentado en medio de las cenizas, llagas en su cuerpo, sin ninguna gloria, sin ningún atractivo, sin ningún poder, sin nada. Ahí estaba Job. Parecía totalmente abandonado de Dios. Parecía. Hasta daba para pensar que era verdad lo que los amigos le empezarían a decir, ¿no? Claro, claro. Ahora, es interesante, Elena White en cierta oportunidad usa la experiencia de Job para presentar un reproche a alguien, ¿no? Y lo usa como ejemplo de integridad. Sería interesante poder referirnos a esta cita. Sí, claro. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 343, y dice: se me mostró que ninguno de ustedes realmente se conoce. Si Dios permitiera que el enemigo soltara su mano sobre ustedes, como lo hizo sobre su siervo Job, no encontrarían ustedes ese espíritu de firme integridad que encontró en Job, sino un espíritu de murmuración e incredulidad. Fuerte. Claro, porque ellos ya estaban en esa actitud. Dice, si a ustedes les pasara lo de Job, ustedes no estarían alabando a Dios, ustedes estarían murmurando, criticando, en incredulidad. El espíritu de firme integridad de Job sería una casualidad, es decir, que de la noche a la mañana Job se puso íntegro, se volvió íntegro, o es que hay una especie de preparación, hábitos desde la infancia para poder enfrentar las dificultades con ese espíritu de firme integridad de Job. Hay toda una suma de factores, desde niños, desde la infancia, el hogar, la familia, o desde el momento que conocemos. Claro. Comenzamos una relación con Dios, la afirmamos, la mantenemos, la profundizamos, convivimos, crecemos. Entonces, todo eso va acompañando. Nadie es infiel de la noche a la mañana y nadie es fiel de la noche a la mañana. Es un proceso que va involucrando toda la vida, en crecimiento o en decrecimiento. Claro. Y por el contrario, contrario a ese espíritu de firme integridad, encontramos un espíritu de crítica, de murmuración y de incredulidad, ¿no es cierto? O sea que hay siempre dos grupos, dos posiciones, dos filosofías, dos formas de ver la vida.
¿no? ¿Qué aprendemos de este contraste entre hombres como Job y personas que aquí están siendo exhortadas, están siendo reprendidas, ¿no? Ustedes no se conocen, si Dios permitiera que el enemigo pusiera la mano sobre ustedes, ustedes estarían totalmente renegando de Dios y abdicando de su fe, ¿no? Realmente ustedes estarían en un espíritu de murmuración, de incredulidad. ¿Qué aprendemos de esos contrastes? Yo diría que siempre vale la pena ser fiel, arriesgar, mantenerse de parte de la verdad, jugarse por Dios, siempre vale la pena. Yo diría que es la única manera que vale la pena vivir la vida, con un propósito, con una meta, con una misión, con un sentido trascendente, con un sentido relevante de comunión con Dios, de compañerismo con Dios, de relación con Dios, de una misión que tenemos que cumplir con Dios. No solo siempre vale la pena, en mi manera de ver, en mi opinión, es la única manera de vivir la vida en plenitud. Gracias, pastor, y gracias, amigos, por continuar con nosotros. Vamos a recibir algunas sugerencias y ya volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Como siempre, queremos ofrecerles una motivación más. Recuerdo una declaración de Elena de White que dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que puedan decirle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que sean tan fieles al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia y de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que Dios nos dé este espíritu y seamos lo que el mundo y la iglesia necesitan en estos días. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos llamas y nos capacitas para vivir una vida diferente. Nos colocamos en tus manos. Queremos ser fieles al deber como la brújula al polo. Queremos no comprarnos ni vendernos. Queremos decirle al pecado el nombre que le corresponde. Queremos mantenernos de parte de la verdad y de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Abrázanos fuertemente y ayúdanos a vivir de esta manera. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana por medio del Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Hasta entonces.